Un silencio tenso llenó la sala del tribunal. Una niña de 8 años, de apariencia frágil e indefensa, interrumpió inesperadamente el discurso del juez, gritando: «¡Está mintiendo!». Su voz resonó por toda la sala, llena de rostros severos y expectación por el veredicto. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia ella, una pequeña figura de pie en medio de este lugar solemne, como David frente a Goliat. Después de este arrebato emocional, comenzó a contar su verdad, una historia que, como una bomba que estalla, sacudió a todos los presentes hasta la médula. Lupita, de 8 años, sentía un amor y un cariño ilimitados por su madre, Sofía. Su humilde vida en un pequeño pueblo estaba llena de calidez y comprensión. Sofía, una mujer de buen corazón y manos cariñosas, dedicaba todo su tiempo a su hija. Se esforzaba para que Lupita se sintiera especial y amada, preparándole sus platillos favoritos después de la escuela, ayudándola pacientemente con la tarea e interesándose vívidamente por todos los aspectos de su vida. Sofía siempre se esforzaba por estar ahí, compartiendo alegrías y tristezas, creando una atmósfera de confianza y apoyo necesaria para el desarrollo armonioso de una niña. Sin embargo, ni un día, el cielo despejado de sus vidas se cubrió de nubes oscuras. El día comenzó con total normalidad, sin diferenciarse de cientos de días anteriores, pero como resultó, fue un presagio de una terrible tragedia que cambiaría sus destinos para siempre. Por la mañana, como de costumbre, Lupita se fue a la escuela, despidiéndose alegremente de su madre, sin sospechar que la veía por última vez. Después de terminar las clases, la directora de la escuela entró en el aula visiblemente agitada. Había una preocupación abierta en su voz y una profunda inquietud se reflejaba en sus ojos. La directora le pidió a Lupita que la acompañara a su oficina. Ahí la esperaba su padre, Javier. El hombre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Parecía distante y abatido, como si llevara una carga insoportable sobre sus hombros. Al oír los pasos de su hija, giró lentamente la cabeza y una sombra incomprensible brilló en sus ojos. Javier suspiró pesadamente, armándose de valor. «Lupita», comenzó con voz temblorosa, como si fuera ajena, «tu madre tuvo un accidente. Ella ya no está con nosotros». Estas palabras cayeron sobre la joven Lupita como un trueno en un cielo despejado. ¿Qué quieres decir? Su voz se quebró en un susurro desesperado, y una incredulidad impenetrable se apoderó de sus ojos. Javier se quedó quieto, evitando el contacto visual con su hija, como si temiera ver el reflejo de su propio dolor en sus ojos. «Ella murió, Lupita. Desafortunadamente, nada se puede cambiar ahora», dijo con una frialdad aterradora que parecía completamente incompatible con la tragedia de la noticia que estaba dando. Lupita no pudo contener el llanto. Su pequeño cuerpo tembló de dolor, pero su padre no se acercó a ella, no la abrazó, ni trató de consolarla de ninguna manera. Simplemente se quedó ahí de pie, como petrificado, sin saber qué hacer con el dolor de ella, o quizás con el suyo propio. Esa noche, la casa parecía vacía y fría como nunca antes. Lupita estaba sentada en el sofá de la sala, abrazando con fuerza una almohada suave, como si intentara encontrar algo de consuelo en ella. El silencio opresivo, interrumpido solo por sus silenciosos sollozos, parecía insoportable. Javier entró en la habitación, observó en silencio a su afligida hija durante unos segundos y finalmente dijo: «Tienes que ser fuerte, Lupita. Todo ha cambiado. Tenemos que aprender a seguir adelante». Después de pronunciar estas palabras, salió de la habitación sin decir más, dejando a Lupita sola con su dolor y el miedo a un futuro incierto. En los días siguientes, la distancia del padre se hizo cada vez más evidente y dolorosa para la niña. Intentaba evitar cualquier conversación sobre Sofía, como si nunca hubiera existido en sus vidas. Este tema era tabú para él, como si pronunciar el nombre de su madre pudiera destruir el frágil equilibrio de su mundo interior. Sin embargo, para Lupita, la pérdida de su madre era una herida abierta, un dolor constante del que no podía deshacerse. «Papá, ¿recuerdas que mamá siempre horneaba deliciosos panqueques los sábados?»,
Tal vez podamos intentar hacerlos juntos, preguntó una vez, con una tímida esperanza en su voz. Javier, absorto en la lectura del periódico, ni siquiera la miró. Eso no va a traer de vuelta a tu madre. Deja de vivir en el pasado y obsesionarte con los recuerdos, respondió secamente, sin dejar lugar a la esperanza. Ahora Lupita vivía con su padre en la misma casa que una vez estuvo llena de calidez y confort, y que ahora parecía extraña y poco acogedora. La nueva atmósfera de la casa estaba impregnada no solo de frialdad, sino también de una estricta disciplina. Si Lupita dejaba accidentalmente su juguete favorito fuera de lugar, u olvidaba hacer alguna tarea en la casa a tiempo, Javier la reprendía inmediatamente, mostrando su descontento. Ya te dije que recogieras todo. No voy a estar limpiando constantemente detrás de ti, como si fuera tu sirviente. Su voz sonaba tan áspera y exigente que Lupita se encogía involuntariamente de miedo y resentimiento. El amor y la ternura que la rodeaban en la casa de su madre parecían ahora un recuerdo lejano, como un sueño irreal de otra vida. Era especialmente difícil para Lupita por las noches. Se acostaba despierta en su cama, mirando al techo, tratando de recordar los cuentos amables que su madre le leía antes de dormir. Javier nunca le contaba cuentos. Lo máximo que podía hacer era un buenas noches, seco y formal, dicho con un tono rutinario, y a veces incluso se olvidaba de hacerlo. Luego la puerta de su habitación se cerraba silenciosamente, dejando a Lupita en la oscuridad y el vacío que nunca antes había experimentado. A pesar de todo, Lupita seguía intentando desesperadamente ver algo bueno en su padre. Tal vez él también está muy triste, tal vez la pérdida irreparable de mamá lo ha vuelto tan frío y distante, pensó. Pero por ahora, debido a su corta edad y falta de experiencia en la vida, Lupita no podía entender y aceptar su comportamiento. Solo aprendía día tras día a vivir en esta nueva y dura realidad. Una realidad de frialdad y severidad que se había convertido en su vida con su padre. Cuando la abuela Valentina fue a visitar a Lupita por primera vez después de la trágica muerte de Sofía, su corazón se encogió de dolor y compasión. La niña parecía notablemente más pequeña, delgada y pálida que antes. En sus ojos, que antes brillaban, ahora se leía un profundo vacío y una tristeza latente que antes nunca había existido. La casa que en vida de Sofía estaba llena de luz, risas y vida, ahora parecía sombría, fría y descuidada. Valentina, que había sobrevivido a la terrible pérdida de su hija, comprendía perfectamente la profundidad del dolor que embargaba a la familia. Pero lo que más le preocupaba era el ambiente en el que ahora se veía obligada a crecer y ser criada la pequeña Lupita. Javier, como siempre, siempre parecía indiferente y ajeno a lo que ocurría, como si nada le importara. Solo asintió descuidadamente a Valentina en señal de saludo formal e inmediatamente se apresuró a esconderse en su habitación, dejando a la abuela y a la nieta solas en la sala de estar. «¿Cómo estás, mi niña?», preguntó Valentina con cariño en su voz, sentándose con cuidado junto a Lupita en el sofá. La niña solo se encogió de hombros vagamente, evitando el contacto visual con su abuela. «Todo está bien, abuela», murmuró apenas audible, pero su voz sonaba completamente poco convincente, revelando su ansiedad interna. Valentina tomó la pequeña mano de Lupita entre las suyas y sintió lo fría que estaba. «¿Te estás alimentando bien, mi niña? ¿Has perdido mucho peso desde la última vez que te vi?», preguntó con ansiedad en su voz, tratando de ocultar su preocupación. Lupita asintió en silencio en respuesta, pero en el opresivo silencio que siguió, Valentina sintió claramente que algo andaba mal, que la niña estaba ocultando algo. En los días siguientes, la abuela comenzó a visitar a Lupita mucho más a menudo que antes, tratando con todas sus fuerzas de provocar al menos una leve sonrisa en su rostro o de saber cómo estaba viviendo con su padre. Pero con cada nueva visita, su ansiedad y preocupación solo aumentaban. La niña se volvía cada vez más retraída y distante. Su comportamiento hablaba de una profunda ansiedad y miedo internos. Y Javier ni siquiera intentaba ocultar su irritación por las frecuentes visitas de su suegra, mostrando cada vez más aversión hacia ella. «Ella está perfectamente bien, Valentina. No es necesario que vengas constantemente aquí y nos controles»,
le dijo una vez con el corazón en la mano, cerrando la puerta principal con fuerza tras ella, como si deseara deshacerse lo antes posible de su molesta presencia. Pero la abuela no iba a dar marcha atrás ni a rendirse. Su corazón de madre le decía que Lupita necesitaba su apoyo y cuidado ahora más que nunca. Un día, al ir a visitarla sin previo aviso, Valentina encontró a su nieta sentada directamente en el suelo de la cocina. La niña comía con apetito un sándwich hecho con un trozo de pan seco untado con una fina capa de margarina. ¿Tu padre no te ha preparado la cena, mi niña?, preguntó la abuela con asombro. Lupita levantó sus grandes ojos llenos de lágrimas y susurró. Dijo que hoy no tiene tiempo para eso. Valentina sintió cómo una ola de indignación e ira hervía en su pecho. ¿Cómo se puede ser una persona tan indiferente e insensible? ¿Cómo se puede dejar tranquilamente a un hijo propio con hambre? No podía entenderlo. Y entonces, por primera vez, se le ocurrió la idea de una solución difícil, pero quizás la única correcta en la situación actual. A altas horas de la noche, sentada a solas en su humilde apartamento, meditaba cuidadosamente la posibilidad de presentar una solicitud oficial de custodia de su nieta. La idea de tener que enfrentarse a Javier, una persona difícil e irritable, en el tribunal la asustaba hasta lo más profundo de su ser. Además, su modesta situación económica dejaba mucho que desear. Una pequeña pensión apenas le permitía llegar a fin de mes, mientras que Javier, sin duda, poseía muchas más capacidades y conexiones materiales. Pero ante sus ojos volvía una y otra vez la imagen de Lupita. Una niña delgada, solitaria y olvidada por todos. Ella es solo una niña indefensa y necesita mi ayuda, susurró Valentina, armándose de valor ante las dificultades y pruebas que tendría que superar. Simplemente no puedo dejarla así en esta terrible situación. Al día siguiente, compartió sus pensamientos y preocupaciones más íntimos con una amiga cercana, con la esperanza de encontrar apoyo y comprensión. Sé muy bien que Javier es su padre biológico, dijo con amargura en su voz, pero eso no significa que la esté cuidando adecuadamente. Lupita necesita ahora a alguien que realmente la ame y la valore. Una vez que tomó su decisión final, Valentina acudió a un abogado experto para informarse sobre sus derechos legales y perspectivas en el próximo proceso judicial. Mientras escuchaba las explicaciones detalladas del abogado sobre las próximas etapas del complejo proceso judicial, sintió como una enorme carga de responsabilidad por el futuro de su nieta caía sobre sus hombros. Entiendo que no será fácil, pero esta es quizás la única oportunidad que tiene Lupita de tener una vida digna y feliz, pensó, llena de determinación para luchar hasta el final. Ese día, al despedirse de su nieta después de otra visita, Valentina la abrazó con fuerza, apretándola contra sí. Definitivamente cuidaré de ti, mi niña. Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que seas feliz, susurró, incapaz de contener las lágrimas. Lupita abrazó a su abuela con la misma calidez. Todavía no entendía del todo lo que estaba pasando y qué cambios le esperaban en el futuro, pero por primera vez en muchas semanas sintió que a alguien le importaba su destino, que no estaba sola en este mundo. Javier se enteró de la solicitud de custodia por pura casualidad. Después de otro día de trabajo agotador y estresante, Javier regresó a casa y vio una carta certificada oficial en la mesa de la cocina. La abrió sin mucho interés, pero después de leerla hasta el final, su rostro cambió bruscamente, expresando una extrema indignación. ¿Cómo se atrevió a hacer eso?, siseó entre dientes, arrugando la carta con furia. Sin decir una palabra, subió en silencio a su habitación y permaneció allí durante varias horas, sumido en una explosiva mezcla de ira, resentimiento e indignación. Al día siguiente, Javier no pudo contener su ira y fue a casa de Valentina para expresar todo lo que se le había acumulado en el alma. Llegó sin previo aviso, golpeando la puerta con fuerza e insistencia. Cuando la abuela abrió la puerta, él entró en la casa sin ser invitado. ¿Qué significa todo esto? Su voz era aguda y áspera, casi un rugido animal. ¿Crees que puedes venir y quitarme a mi propia hija así como así? Valentina, tratando de mantener la calma externa, respondió con firmeza. Javier, simplemente no me queda otra opción. Lupita necesita desesperadamente cuidados y amor sincero en este momento.
Y tú, desafortunadamente, no puedes dárselo. Pero su posición firme y segura no solo no asustó a Javier, sino que, por el contrario, avivó aún más su ira y su furia. Si crees que vas a conseguir algo en este caso, estás muy equivocada. Escupió con odio en su voz entre dientes, apretando fuertemente los puños. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que con simples amenazas e intimidaciones no podría lograr el resultado deseado. En cambio, decidió recurrir a una táctica completamente diferente, jugar un juego más sutil y engañoso. En los días siguientes, su comportamiento cambió drásticamente, como si lo hubieran suplantado. ¿Qué tal si vamos mañana a un gran centro comercial? Podemos comprarte algo nuevo de tu elección, propuso una noche, sonriendo con dificultad a Lupita. Lupita, atónita ante la repentina muestra de atención, solo asintió confundida en respuesta. Su padre nunca había sido así antes, atento, considerado y generoso. Javier comenzó a comprarle juguetes caros, ropa nueva y bonita, a llevarla a lugares de entretenimiento con los que antes ni siquiera podía soñar. Durante uno de estos paseos juntos, dijo como si no quisiera la cosa: ¿ves lo bien que estamos juntos cuando pasamos tiempo a solas? Soy tu padre biológico, Lupita. Somos una verdadera familia y no necesitamos a nadie más. Lupita sintió una cálida ola de atención y cariño por parte de su padre, pero algo dentro de ella seguía diciéndole que todo esto no era verdad, que su repentino cambio era solo una obra de teatro bien ensayada. Su afecto ostentoso le parecía extraño y antinatural, como si fuera falso, pero no se detuvo ahí, sino que siguió tejiendo sus astutas redes. Durante la cena comentó como si no quisiera la cosa: no te resultará fácil vivir con tu abuela, ya que es mayor y le resultará muy difícil cuidar de una niña tan activa como tú. Lupita lo miró desconcertada, tratando de entender a dónde quería llegar, pero prefirió guardar silencio para no provocar más la conversación. Sentía claramente que su padre intentaba sembrar dudas y desconfianza hacia su abuela en su alma, y luego fue aún más allá, pasando a mentiras y manipulaciones descaradas. Una noche, cuando Lupita estaba en su habitación tratando de dormirse, Javier tomó su teléfono móvil y marcó un número. «Tenemos que idear urgentemente algo comprometedor contra ella», susurró al teléfono, tratando de hablar lo más bajo posible para que no lo oyeran. «Apenas tiene dinero y vive en una casa semiderruida. ¿Quién en su sano juicio confiaría un niño a una persona así?» Javier estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, incluso si eso significaba calumniar a un ser querido. Pero Lupita sentía con todo su corazón infantil que algo no iba bien, que su padre se comportaba de forma extraña y antinatural. Seguía siendo la misma persona fría y distante, solo que ahora lo ocultaba hábilmente tras una máscara tensa de preocupación y amor ostentoso. Esa noche no pudo dormirse durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama y reflexionando sobre lo que estaba sucediendo. Le parecía que incluso su manta favorita se había vuelto más pesada de lo normal. Un silencio siniestro reinaba en la casa, pero la tensión era casi físicamente palpable. Esas repentinas e imprevistas visitas a las tiendas, las sonrisas tensas y falsas de su padre y los repentinos paseos solo provocaban confusión y desconcierto en Lupita. Todo parecía incorrecto y antinatural, pero no podía entender exactamente de qué se trataba. Sin embargo, fue en esta noche cuando ocurrió un acontecimiento que cambió para siempre su visión del mundo y de su propio padre. Tumbada en su cama, Lupita oyó de repente unas voces amortiguadas que venían del salón. Su padre rara vez recibía visitas, sobre todo a esas horas de la noche. El corazón de la niña latió a un ritmo frenético, como un pájaro que intenta escapar de su jaula. La curiosidad se impuso a la cautela, y salió silenciosamente de debajo de la cálida manta, se acercó sigilosamente a la escalera y se sentó con cuidado en el escalón superior, inclinando la cabeza para oír mejor de qué hablaban abajo. La voz de Javier era más baja de lo normal, y en ella se oían claramente notas de alarma y preocupación. «Todo esto tiene que parecer lo más creíble posible, ¿entiendes?», dijo. Una segunda voz, completamente desconocida para Lupita, respondió algo ininteligible,
como si intentara tranquilizar a su interlocutor. Si esta Valentina gana el caso de la custodia, estoy acabado, continuó Javier con creciente desesperación. No debe quitarme a Lupita bajo ninguna circunstancia. Simplemente no puedo perder esto. Ese dinero. Lupita sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies y un escalofrío desagradable recorriera su espalda. ¿Qué dinero? ¿De qué está hablando?, pensó febrilmente, tragando con dificultad y obligándose a respirar lo más silenciosamente posible para que no la descubrieran. Ya estoy difundiendo activamente rumores sobre su inestabilidad mental, dijo Javier, ahora sonando más seguro y malicioso. Pero necesito tu ayuda para falsificar los documentos necesarios. Todo debe parecer como si ella no fuera apta para criar a un niño, que es vieja, débil y está enferma, y que Lupita solo sufrirá con ella. Hubo una breve pausa y luego Javier soltó una risita corta y siniestra. En cualquier caso, nadie nunca creerá que el problema soy yo. Después de todo, soy su padre biológico y tengo todos los derechos sobre ella. A Lupita le pareció que algo helado e implacable apretaba su pequeño corazón entre sus garras. Siempre había sabido que su padre era un hombre frío y distante, pero nunca podría haber imaginado que fuera capaz de tal vileza y bajeza. Por un momento, sintió la desesperada necesidad de salir corriendo y gritarle, diciéndole todo lo que pensaba de él, pero el miedo que la atenazaba era más fuerte. ¿Y si lo niega todo y lo tergiversa a su favor? ¿Y si dice que ella lo ha entendido y lo ha inventado todo? Pensó con horror. No, ahora hay que actuar con la máxima precaución y reflexión. Regresó silenciosamente a su habitación, cerró la puerta con fuerza tras ella y se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, como si intentara protegerse del peligro inminente. En su cabeza, como en un caleidoscopio, parpadearon los acontecimientos recientes, los regalos caros, los paseos divertidos, el afecto tenso y falso. Todo esto no era más que un patético espectáculo representado para lograr sus objetivos egoístas, pensó Lupita con amargura. No me quiere en absoluto, susurró Lupita, ahogándose en lágrimas. Solo se preocupa por sí mismo y por sus sucios asuntos. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Javier resonaban una y otra vez en su cabeza, como un eco siniestro. Recordó a su abuela, sus cálidos y tiernos abrazos, su promesa sincera de proteger a Lupita de todos los males. Ahora Lupita sabía con certeza que tenía que hacer algo para detener el mal. Sin embargo, la idea de oponerse abiertamente a su propio padre la asustaba hasta lo más profundo de su ser, haciéndola dudar de sus propias fuerzas. A la mañana siguiente la casa estaba tan silenciosa y tranquila como siempre. Javier, como si nada hubiera pasado, sirvió tranquilamente el desayuno a Lupita, como si nada hubiera pasado. ¿Has dormido bien, Lupita?, preguntó con fingida preocupación, sin siquiera mirarla a los ojos. La niña solo asintió en silencio en respuesta, tratando de ocultar la tormenta de emociones que rugían en su alma. Él ni siquiera sospechaba que su secreto cuidadosamente oculto ya había sido revelado hace mucho tiempo. Mientras se preparaba para ir a la escuela, Lupita se detuvo deliberadamente en la puerta, retrasando su partida. Su padre estaba sentado en el sofá de la sala, absorto en la pantalla de su teléfono móvil, completamente tranquilo y confiado en su impunidad. Le dolía y ofendía increíblemente darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es que la persona que debía protegerla de todos los males se ha convertido de repente en su peor enemigo?, pensó con amargura. Lupita respiró hondo, tratando de calmarse y armarse de valor. La decisión estaba tomada de forma definitiva e irrevocable. Lupita tiene que contar a todo el mundo la verdad, por terrible y amarga que sea. Por fin llegó el tan esperado y a la vez terrible día de la audiencia del caso de la custodia. El cielo gris y poco acogedor que se veía por la ventana parecía reflejar la pesadez y la ansiedad que oprimían el corazón de la niña. Apenas había dormido esa noche, sabiendo la enorme carga que iba a tener que levantar sobre sus frágiles hombros. A su lado caminaba Valentina, vestida con ropa sencilla pero pulcra y elegante. Cogió con fuerza la mano de Lupita, como diciendo, «No estás sola,
Siempre estaré a tu lado y te apoyaré en cualquier situación. Javier, por el contrario, tenía un aspecto impecable, como si hubiera salido de la portada de una revista de moda. A su lado estaba su caro y experimentado abogado. En su sonrisa engreída se leía la confianza en su propia rectitud y la superioridad sobre Valentina. Pero Lupita sabía lo que realmente se escondía tras esa horrible máscara, y estaba dispuesta a desenmascarar su mentira taimada y a mostrar su verdadero rostro ante todos. En la sala del tribunal reinaba una atmósfera opresiva y tensa. Lupita estaba sentada junto a Valentina, apretando fuertemente su mano como si pudiera transmitirle su fuerza y coraje. Javier estaba sentado enfrente, tenso y concentrado, lanzando miradas rápidas al juez severo y a otros presentes en la sala del tribunal. Cuando su abogado empezó a hablar, reinó un silencio sepulcral en la sala. Mi respetable cliente, Javier, comenzó con su voz segura y bien modulada. Es un padre cariñoso y devoto, que ha asumido desinteresadamente todas las responsabilidades de criar a su hija tras la trágica e inesperada muerte de su amada esposa. Proporciona a su hija un entorno estable y seguro para su pleno desarrollo, mientras que la señora Valentina, por desgracia, no posee los recursos materiales suficientes ni la buena salud para su plena crianza y manutención. Estas palabras fueron como cuchillos afilados que se clavaban en el corazón de la abuela de Lupita, pero ella no lo demostró, manteniendo una expresión imperturbable en su rostro. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente de su asiento, enderezando la espalda y armándose de valor. Tengo algo mucho más importante que el dinero, dijo con voz firme y segura. Amor, lealtad y una sincera disposición a proteger a Lupita de cualquier adversidad. Desde la trágica muerte de mi amadísima hija, la niña se ha visto obligada a vivir en un ambiente frío e indiferente, desprovisto de calidez y cuidados. Se merece un hogar en el que se sienta completamente segura, donde la amen y la valoren. El abogado de Javier, como un depredador que ha olido la sangre, reaccionó de inmediato a sus palabras, tratando de anular todos sus argumentos. Su señoría, con todo mi respeto hacia la señora Valentina, me veo obligado a señalar que se encuentra en una edad bastante avanzada y, por desgracia, no posee los recursos económicos ni la capacidad física suficientes para cuidar plenamente de una niña pequeña. Además, tenemos pruebas convincentes de que ha interferido repetidamente en la relación entre el padre y la hija, poniendo a Lupita en contra de su padre biológico. Javier, como un actor experimentado, aprovechó el momento y se levantó de su asiento, tratando de despertar la lástima de los presentes. Solo quiero que mi amada hija esté bien, dijo con una tristeza bien ensayada en su voz. He hecho todo lo que estaba en mi mano por ella. Me duele mucho darme cuenta de que mi suegra no confía en mí como padre. Habló con tanta convicción y sinceridad que casi podría haber engañado a todos los presentes en la sala del tribunal. A todos, excepto a la pequeña Lupita. Sintió como un nudo enorme se formaba en su garganta, impidiéndole respirar. Los adultos, como marionetas, decidían su futuro, sin siquiera preguntarle qué pensaba ella y qué quería. Las mentiras de Javier se acumulaban como una bola de nieve, y sabía que había llegado el momento de decir la verdad. De lo contrario sería demasiado tarde. Con las manos temblorosas por la emoción, Lupita se levantó de su asiento, sintiendo como un pequeño temblor recorría todo su cuerpo. «Papá está mintiendo», dijo en voz baja, pero su voz resonó por toda la sala del tribunal, haciendo que todos se quedaran paralizados de asombro. El juez miró atentamente a la niña. «Lupita, ¿quieres decirnos algo?» Javier se volvió bruscamente hacia ella. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y el horror. «Lupita, siéntate inmediatamente. No digas lo que no entiendes», siseó con un tono amenazante, pero el juez levantó autoritariamente la mano, deteniéndolo. «Que la niña diga todo lo que quiera». Lupita respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que se acercaban y de calmarse. «Él no se preocupa en absoluto por mí», dijo, mirando directamente a los ojos del juez severo. «Nunca se ha preocupado por mí. Solo quiere el dinero, el mucho dinero que quedó después de la muerte de mi madre. Quiere quedárselo y gastarlo en sus necesidades personales». En la sala reinó un silencio sepulcral,
Incluso el experimentado abogado de Javier parecía desconcertado y avergonzado. La escuché hablar por teléfono con un desconocido, continuó Lupita, sintiendo cómo su voz se volvía cada vez más firme y segura. Dijo que era urgente deshacerse de mi madre, porque ella controlaba todos los pagos del seguro. Él dañó deliberadamente los frenos de su coche para provocar un accidente. Él provocó deliberadamente ese terrible accidente para apoderarse de todo su dinero. Las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas, pero no se detenía, sintiendo que simplemente necesitaba expresar todo lo que se le había acumulado. Después de la muerte de mamá, dijo que ahora todo mejoraría y que vivirían felices. Pero en realidad nada ha mejorado. Constantemente me dejaba sola en casa, era cruel e indiferente conmigo. Y ahora, de repente, ha empezado a fingir que me quiere, solo para conseguir todo el dinero que me dejó mamá. Y luego seguramente se deshará de mí, como se deshizo de ella. Le oí decir eso a su amigo. Javier, incapaz de soportarlo más, saltó de su asiento, con el rostro enrojecido por la rabia y la indignación. «¡Esto es un completo absurdo! Ella simplemente está confundida en sus fantasías infantiles. Solo es una niña pequeña que no entiende lo que dice», gritó, como un animal acorralado. Pero el juez lo interrumpió bruscamente, diciendo con voz autoritaria: «Silencio en la sala, señor Javier. Mantenga el orden». Luego se volvió hacia la pequeña Lupita, y su rostro se puso serio y severo. «Lupita, estas son acusaciones muy serias las que estás haciendo ahora contra tu padre. ¿Estás absolutamente segura de lo que dices? ¿Eres consciente de toda la responsabilidad de tus palabras?» La niña asintió desesperadamente en respuesta, mostrando con todo su aspecto que no estaba mintiendo. Lo escuché con mis propios oídos. Se reía al teléfono, hablando con su cómplice. Dijo que ya no había que preocuparse por mamá, que ahora todo estaba arreglado y el problema resuelto. Y ahora planea hacer lo mismo conmigo. Quiere quitarme todo lo que me corresponde por derecho, todo el dinero y los bienes. Sus palabras sacudieron la sala del tribunal como un poderoso terremoto, dejando una impresión imborrable en cada uno de los presentes. El juez permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente a Javier, en cuyos ojos brilló por primera vez un miedo genuino. Estas serias acusaciones serán investigadas inmediatamente por las autoridades competentes, anunció, tras lo cual declaró un breve receso en la sesión judicial. Javier se dejó caer lentamente en su silla, como desplomado, su rostro palideció y sus manos temblaron. Valentina, incapaz de contener sus emociones, abrazó con fuerza a la pequeña Lupita, temblando de emoción y orgullo por su valentía. «Has sido tan valiente y audaz, mi niña», susurró. Las lágrimas de felicidad y alivio corrían por sus mejillas. «Estoy orgullosa de ti». La gente empezó a salir lentamente de la sala del tribunal, discutiendo animadamente lo que habían oído y visto. Y Lupita, a pesar del miedo que la embargaba, sintió de repente un alivio inusual, como si una enorme carga se hubiera caído de sus hombros. Sabía que ahora la verdad había salido a la luz y que ya no se podría ocultar. Sabía que por fin se había acercado a la tan esperada justicia, no solo para sí misma, sino también para su amada madre, que había fallecido tan pronto. El receso en la sesión judicial fue breve, pero las palabras de Lupita seguían resonando en la mente de cada uno de los presentes, haciéndoles replantearse todo lo sucedido. Cuando todos regresaron a la sala de audiencias, la atmósfera se volvió aún más tensa y opresiva. Javier, que hasta hace poco estaba seguro de su pronta victoria, ahora parecía pálido, confundido y abatido. Intentaba no levantar la vista, mirando fijamente la mesa de madera que tenía delante. Lupita, por el contrario, sintió el apoyo de Valentina, cuya mano fuerte apretaba la suya. Este apoyo silencioso pero tangible llenó su corazón de fuerza y confianza en sí misma. El juez regresó a la sala de audiencias y un silencio absoluto reinó instantáneamente en ella. Después de escuchar atentamente todos los testimonios presentados y dada la gravedad de las acusaciones formuladas, he decidido tomar medidas inmediatas. Su voz sonó firme y resuelta, atrayendo la atención general. Lupita echó una mirada furtiva a Valentina, tratando de entender por su rostro lo que sucedería a continuación y lo que les esperaba.
Javier permaneció inmóvil, como si no quisiera oír el inminente veredicto, temiendo conocer la verdad sobre sí mismo. Señor Javier, continuó el juez, dirigiéndose al hombre pálido de miedo, en relación con las acusaciones de negligencia en el cumplimiento de las responsabilidades parentales y las posibles acciones criminales que podrían haber causado la muerte de la madre de Lupita, ordeno su inmediata prisión preventiva hasta la finalización de una investigación exhaustiva de todas las circunstancias del caso. Hizo una breve pausa, permitiendo que el peso de sus palabras recayera sobre cada uno de los presentes en la sala del tribunal. Además, durante el periodo de la investigación, Lupita será transferida temporalmente a la custodia de su abuela, Valentina, hasta que se tome una decisión definitiva sobre este caso. Las palabras del juez resonaron por toda la sala, provocando un animado murmullo entre los presentes. Javier se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la rabia y la indignación. «Esto es indignante. Soy su padre biológico. Es completamente injusto», gritó, tratando de impugnar la decisión del tribunal, pero el alguacil se acercó rápidamente a él y lo tomó del brazo para sacarlo de la sala. Mientras se lo llevaban, lanzó una última mirada malvada a Lupita, una mirada en la que se mezclaban la desesperación, el odio y algo aún más oscuro y siniestro. Lupita se apartó, tratando de no mirar a su padre, y apretó con más fuerza la mano de su abuela. Al ver cómo se llevaban a su padre esposado, experimentó una extraña mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, se sentía invadida por un sentimiento de justicia y alivio de que la verdad hubiera triunfado. Pero por otro lado, muy dentro de sí, le dolía y entristecía mucho. A pesar de todo, seguía siendo su padre biológico, y la comprensión de que podía haber cometido actos tan terribles e inhumanos destrozaba su pequeño corazón por dentro. Valentina, captando su confusión y lucha interna, se arrodilló frente a su nieta, mirándola tiernamente a los ojos. «Has sido increíblemente valiente hoy, mi querida Lupita», dijo suavemente, su voz llena de amor. «Sé que no ha sido nada fácil para ti, pero has hecho lo que tenías que hacer para protegerte a ti misma y a tu madre». El camino de regreso a casa transcurrió en un silencio penoso. Lupita miraba en silencio por la ventana del coche, observando cómo las brillantes luces de la ciudad nocturna se fundían en una mancha borrosa. Cuando llegaron a la pequeña pero acogedora casa de Valentina, situada en una tranquila zona de las afueras de la ciudad, la niña sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo: calor y tranquilidad. La casa era sencilla y modesta, pero tenía algo que la enorme mansión de Javier nunca podría darle: una verdadera sensación de confort y seguridad. La abuela había preparado con amor para Lupita una pequeña habitación con una manta suave, una colcha cálida y una lámpara antigua que proyectaba una luz suave y cálida sobre las paredes, creando una atmósfera de paz. «Sé que es poco», dijo Valentina en voz baja, ayudando a Lupita a instalarse en su nuevo hogar, «pero haré todo lo posible para que te sientas completamente segura y cómoda aquí». Lupita asintió tímidamente en respuesta e intentó sonreír, aunque no con mucha seguridad. Por primera vez en muchas semanas, se permitió llorar, sin miedo a ser castigada por mostrar debilidad. Valentina se sentó a su lado en el borde de la cama, pasando con cuidado la mano por el suave cabello de su nieta. «Todo está bien, mi niña. Ahora estás completamente segura. Definitivamente superaremos todas las dificultades, te lo prometo», susurró, tratando de tranquilizar a la niña. Y en ese momento, Lupita comenzó por primera vez en mucho tiempo a creer que todo podía mejorar de verdad y que podrían superar todas las dificultades juntas. Los días que siguieron a este acontecimiento decisivo se convirtieron para Lupita en un periodo de alivio largamente esperado y de adaptación gradual a una nueva vida. Sin la presencia opresiva de Javier en la casa, la atmósfera opresiva de ansiedad y miedo desapareció. Pero los fantasmas del pasado aún no la abandonaron por completo, continuando persiguiéndola en sus pesadillas nocturnas. A veces, Lupita se despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, recordando la última mirada malvada de su padre, dirigida a ella en la sala del tribunal. Y a veces los recuerdos de su amada madre la invadían repentinamente,
su voz tierna, sus manos cálidas y su risa sonora. Para ayudar a su nieta a hacer frente a los recuerdos dolorosos y a adaptarse más rápidamente a su nueva vida, Valentina trató de crear para ella una rutina diaria acogedora y tranquila. Preparaba para Lupita platos sencillos pero sabrosos y nutritivos, la ayudaba con gusto con la tarea y le leía libros fascinantes por la noche. Este era uno de los cuentos favoritos de tu madre. Le encantaba escucharlo cuando era niña. Dijo una vez, abriendo con cuidado un libro de cuentos viejo y un poco desgastado. Lupita sonrió, recordando cómo su madre le leía este cuento cuando era muy pequeña. Gracias a estos momentos conmovedores, su madre parecía acercarse a ella, impidiéndole olvidarla. A pesar del alivio inicial, ambas mujeres entendían perfectamente que esto era solo el comienzo de su largo y difícil camino hacia una vida feliz. La decisión final del tribunal sobre el caso de la custodia aún pendía sobre ellas como una espada de Damocles, y la posibilidad de que Javier intentara cambiar la situación a su favor seguía ensombreciendo su recién encontrada paz. Pero sin duda lucharemos por tu felicidad, dijo Valentina con seguridad un día, preparando un té fragante en su pequeña pero acogedora cocina. Porque te mereces una vida llena de amor, alegría y tranquilidad. Lupita miró a su abuela, y en sus ojos se encendió de nuevo una chispa de esperanza y determinación. Lo sé, abuela, y yo también haré todo lo que esté en mi mano para que seamos felices, dijo con firmeza. En ese momento, Lupita comprendió definitivamente que a pesar de todas las pérdidas y sufrimientos que había tenido que soportar, tenía lo más importante, el coraje para luchar por su felicidad y una esperanza inquebrantable en un futuro brillante. Las semanas que siguieron a la primera audiencia en el tribunal se prolongaron infinitamente, como una eternidad. La casa de Valentina se convirtió para Lupita en un verdadero refugio, donde podía protegerse de la crueldad y la injusticia del mundo exterior. Pero ambas mujeres entendían perfectamente que la batalla por su vida feliz aún no había terminado y que tenían que pasar por muchas pruebas. Cada carta recibida del tribunal y cualquier noticia sobre el curso de la investigación de los crímenes de Javier hacían que Valentina se pusiera muy nerviosa y se preocupara por el futuro de su nieta. Lupita, por su parte, trataba de ocuparse con los estudios, la lectura de libros y las pequeñas tareas domésticas, y también seguía pequeños rituales que su abuela, siempre atenta, había ideado para ella con el fin de distraerse de los pensamientos inquietantes. Pero el sentimiento subyacente de ansiedad e incertidumbre seguía siendo imposible de ignorar por completo. Sabía que pronto llegaría el día en que se decidiría definitivamente su destino, y tendría que vivir con esta decisión durante el resto de su vida. El día de la última sesión del tribunal comenzó con una mañana clara y soleada, pero Lupita seguía sintiendo un peso en el corazón, presintiendo algo malo. En la sala del tribunal, el ambiente era aún más tenso y opresivo que la última vez. Javier estaba allí, pero ahora esposado y acompañado por 2 estrictos agentes de policía. Parecía demacrado, decaído y envejecido, pero aún conservaba en su mirada notas de arrogancia y desprecio por todo lo que ocurría. Lupita sintió un escalofrío desagradable recorrer su espalda cuando sus miradas se cruzaron accidentalmente por un momento, e inmediatamente apartó la mirada apresuradamente, tratando de no mirar sus ojos malvados. Valentina estaba sentada a su lado, su rostro serio y concentrado, como si se preparara para una dura batalla. Sabía que este día sería decisivo en su destino y que debían hacer todo lo posible para lograr la justicia. El abogado de Javier parecía inseguro y abatido, como si entendiera que prácticamente no le quedaban posibilidades de ganar este caso desesperado. El abogado de Valentina, un joven voluntario que la ayudaba desinteresadamente a superar este proceso complejo y agotador, parecía tranquilo pero alerta, listo para refutar en cualquier momento cualquier argumento inesperado por parte de la defensa de Javier. El juez entró en la sala y el espacio se sumió inmediatamente en un silencio total y siniestro, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Nos hemos reunido aquí hoy para dictar una sentencia definitiva sobre el caso de la custodia de la menor Lupita, así como para examinar las acusaciones penales formuladas contra el señor Javier. Comenzó con su voz autoritaria e imparcial,
que atrajo instantáneamente la atención de todos los presentes. Examinó atentamente todos los documentos presentados, luego se dirigió a ambas partes, dándoles la oportunidad de presentar sus argumentos finales antes de dictar una sentencia definitiva. El abogado de Javier habló primero, haciendo un intento desesperado de restaurar la reputación de su cliente deshonrado y mitigar su castigo. Su señoría, mi defendido es una persona normal que ha cometido errores, como todos nosotros, pero ama profundamente a su hija y se arrepiente sinceramente de lo que ha hecho, por lo que pide que se le conceda una segunda oportunidad para demostrar que puede ser un buen padre y criar a su hija con dignidad. Lanzaba miradas periódicas a Javier, que estaba sentado con la cabeza gacha, como si tratara de enfatizar la imagen de una persona arrepentida que había reconocido sus errores. Valentina sintió cómo su respiración se aceleraba por la indignación mientras el abogado continuaba con su discurso mendaz. Además, las acusaciones formuladas contra el señor Javier carecen de fundamentos suficientes y de pruebas convincentes. No hay ni una sola prueba directa en el caso que indique que fue él quien organizó ese terrible accidente en el que trágicamente murió la madre de Lupita, por lo que no podemos basar una decisión tan seria y trascendental que afecta a los intereses de la niña en meras suposiciones y conjeturas. Cuando llegó el turno de Valentina de pronunciar su discurso final, se levantó con la dignidad y la confianza de una persona que sabe con firmeza que está luchando por la verdad y la justicia. Su abogado comenzó a presentar sistemáticamente al tribunal todas las pruebas recogidas durante la investigación exhaustiva de este complejo caso. Su señoría, la póliza de seguro a la que se refirió la pequeña Lupita, estaba realmente destinada a ella, para asegurar su bienestar futuro en caso de la trágica muerte de sus padres. Los documentos financieros muestran claramente que Javier intentó cambiar el beneficiario de la póliza de seguro solo unos días después de la muerte de la madre de Lupita, lo que suscita serias sospechas sobre su implicación en este delito. A continuación, describió en detalle los resultados del examen del automóvil que confirmaron la presencia de signos de interferencia deliberada en el sistema de frenos, lo que provocó el trágico accidente. Después de esto, fue el turno de Lupita de prestar su testimonio final. La niña respiró hondo, tratando de calmarse y armarse de valor antes de levantarse de su asiento. Parecía que toda la sala contenía la respiración, esperando tensamente sus palabras. «Ya no quiero quedarme con papá», comenzó, y su voz fue sorprendentemente firme y segura, a pesar de las manos temblorosas por la emoción. «Nunca me ha tratado bien. Nunca se ha preocupado ni por mí ni por mi amada madre. Todo lo que necesitaba en esta vida era dinero, solo dinero». Miró al juez, y las lágrimas de desesperación y resentimiento corrieron por sus mejillas. Y ha conseguido ese dinero. Él provocó deliberadamente ese terrible accidente para matar a mi madre. Sabía perfectamente que moriría en ese accidente, y no se arrepintió en absoluto. Un silencio total y siniestro reinó en la sala del tribunal. Le oí hablar de ello por teléfono con su cómplice. Continuó Lupita. Su voz temblaba, pero sonaba segura. Dijo que era la única manera de conseguir todo el dinero del seguro. Dijo que yo para él solo era una carga y un gran problema, y que sin duda se desharía de mí en cuanto consiguiera todo lo que necesitaba. Sus palabras cortaron el aire electrizado como una hoja afilada y golpearon a cada uno de los presentes en el corazón. Incluso el abogado de Javier se quedó paralizado de confusión, sin saber qué decir en su defensa. El juez hizo una larga y penosa pausa antes de volver a hablar. Estas acusaciones son extremadamente serias y no pueden dejarse desatendidas. Teniendo en cuenta los testimonios presentados, las pruebas convincentes y los resultados del examen, el tribunal llega a la conclusión de que Javier actuó de forma negligente, egoísta y posiblemente cometió un delito grave, privando de la vida a la madre de Lupita. Javier intentó objetar y justificarse, pero los agentes de policía lo detuvieron de inmediato, sin permitirle pronunciar ni una palabra. En cuanto a la custodia de la menor Lupita, continuó el juez, nombro como tutora permanente y legal de la niña a Valentina. Ha demostrado con su comportamiento que es la persona más adecuada y cariñosa que puede asegurar un futuro digno para la niña.
Las palabras del juez resonaron por la sala, provocando un murmullo silencioso entre los presentes. El juez dictaminó que Lupita viviría con su querida abuela, Valentina, que podría reemplazar a su madre y proporcionarle una crianza y un cuidado dignos. El juez reconoció a Valentina como una persona capaz de proporcionar a la niña un entorno seguro, amoroso y estable en el que pudiera crecer como una persona feliz y plena. La voz del juez era firme y segura, pero en su mirada, dirigida a Lupita y a Valentina, se leía simpatía y empatía. Las últimas palabras del juez fueron un alivio largamente esperado para Lupita. Como si una enorme carga que había pesado sobre sus frágiles hombros durante muchos meses finalmente desapareciera sin dejar rastro. Valentina abrazó con fuerza a su nieta y ambas lloraron de felicidad, sin avergonzarse de sus emociones. «Todo ha terminado, mi niña», susurró la abuela, besando a Lupita en la frente. «Ahora estás completamente segura y nadie más podrá hacerte daño». Cuando se llevaron a Javier esposado de la sala del tribunal, lanzó a Lupita su última mirada malvada y llena de odio. Pero esta vez no apartó la mirada, sin asustarse por sus amenazas. Por primera vez en su vida, se sintió más fuerte y segura que él, sabiendo que la justicia finalmente había triunfado. A pesar de todos los horrores y sufrimientos que habían tenido que soportar, ahora Lupita y Valentina tenían una oportunidad real de comenzar su vida de nuevo, desde cero, y construir un futuro brillante. Los días que siguieron a la decisión final del tribunal trajeron un alivio largamente esperado, que Lupita no había sentido desde hacía mucho tiempo. Ella y su abuela regresaron a su humilde pero acogedor hogar, y ahora todo a su alrededor parecía diferente, lleno de luz y calidez. En este espacio pequeño pero tan querido, finalmente se instalaron las tan esperadas sensaciones de seguridad, paz y tranquilidad, casi desconocidas para Lupita, pero aceptadas por ella con el corazón abierto. Como si una tormenta feroz que se había cernido sobre ellas durante tanto tiempo, finalmente se hubiera calmado, dejando tras de sí un horizonte claro, brillante y sereno. Decidida a darle a su nieta todo lo que estuviera en su mano y a rodearla de cuidado y amor, Valentina se dedicó con entusiasmo a la limpieza y reorganización de su pequeña casa. Convirtió la pequeña e incómoda habitación en un refugio acogedor y seguro para Lupita, donde pudiera sentirse tranquila y protegida. Las paredes de la habitación se pintaron en tonos suaves y pastel, y en ellas aparecieron dibujos brillantes y coloridos, llenos de esa despreocupación y alegría que tanto había echado de menos Lupita en los últimos años de su vida. En el escritorio, Valentina colocó cuidadosamente en un bonito marco una fotografía de Sofía, en la que aparecía con una sonrisa cálida y amable en su rostro, tal y como la recordaba y amaba su hija. «Para que nunca olvides lo mucho que te amaba y lo mucho que significabas para ella», dijo la abuela, poniendo suavemente su mano en el hombro de Lupita. Lupita todavía llevaba consigo la sombra del pasado, que seguía persiguiéndola, pero lenta y gradualmente comenzaba a abrirse a esta nueva e inexplorada etapa de su vida, llena de esperanza y perspectivas brillantes. Fue a una nueva escuela, donde pronto encontró nuevos amigos que la acogieron con amabilidad, comprensión e interés sincero por su difícil destino. ¿Eres la nieta de esa Valentina? Sí, es una mujer tan buena y amable, siempre dispuesta a ayudar a todos los que lo necesitan, comentó una vez uno de sus nuevos compañeros de clase. Lupita sonrió tímidamente en respuesta, sintiendo como un orgullo cálido y brillante se encendía en su corazón por su maravillosa abuela. En casa los días se llenaban de momentos sencillos, pero tan valiosos, que poco a poco devolvían a Lupita la alegría de vivir. Valentina siempre preparaba cenas deliciosas y nutritivas y se sentaba a la mesa con su nieta, preguntándole con interés cómo había pasado su día en la escuela, qué había aprendido de nuevo y a quién había conocido. Y por las noches, la abuela reanudó la vieja y buena tradición de leer antes de dormir historias fascinantes que Sofía había comenzado en su día para transmitir a su nieta una parte de su amor y cuidado. Este era uno de los cuentos favoritos de tu madre. Siempre le encantaba escucharlo cuando era pequeña, decía, pasando con delicadeza las páginas del viejo libro. Lupita escuchaba atentamente a su abuela,
abrazando con fuerza a su oso de peluche favorito, el mismo que su amada madre le había regalado en su día. Un día, mientras arreglaban juntas el pequeño jardín frente a la casa, Lupita preguntó de repente, «Abuela, ¿crees que mamá nos está viendo ahora?» Valentina se detuvo por un momento, sintiendo como un nudo se le hacía en la garganta. Luego, frotándose ligeramente la frente con la mano, sonrió suavemente a su nieta y respondió, «Creo que sí, mi niña, y estoy segura de que ahora nos está mirando desde el cielo y está muy orgullosa de ti. Eres una niña tan valiente y fuerte, has sido capaz de superar tanto dolor y no romperte». Lupita sonrió en respuesta, pero las lágrimas brillaron traicioneramente en sus ojos. La abuela la abrazó suavemente, incluso antes de que tuvieran tiempo de caer al suelo, y la estrechó contra sí. «Ahora estamos juntas de nuevo, y eso es lo más importante. Siempre nos apoyaremos mutuamente y nos ayudaremos en todo», susurró, tratando de tranquilizar a Lupita. Pero el momento más memorable y conmovedor fue cuando Valentina decidió llevar a Lupita a ese mismo parque antiguo al que Sofía solía ir con su pequeña hija. Era un lugar sencillo y sin pretensiones, altos árboles extensos, un columpio viejo y chirriante y un pequeño arenero, pero para Lupita le pareció mágico y de cuento de hadas. «A tu madre le encantaba venir aquí a pasear contigo cuando eras muy pequeña», dijo Valentina, observando con ternura cómo Lupita corría por la hierba verde, riendo por primera vez en mucho tiempo. Decía que era aquí donde se sentía verdaderamente viva y feliz, sintiendo la armonía con la naturaleza. Lupita saltó alegremente al viejo columpio, balanceándose cada vez más fuerte, y una ligera brisa le revolvió suavemente el pelo. Y Valentina estaba sentada en un banco cercano, observando a su nieta con una cálida sonrisa en su rostro y alegrándose de su felicidad. Aquellos tiempos oscuros y terribles que habían tenido que vivir juntas, ahora parecían lejanos y casi irreales, como una pesadilla de la que finalmente se habían despertado. Cuando Lupita, jadeando, regresó con su abuela, Valentina tomó suavemente su rostro entre sus manos. «Eres una niña muy fuerte y valiente. Nunca lo olvides, pase lo que pase en tu vida», dijo, besando suavemente a su nieta en la frente. Lupita levantó sus ojos radiantes hacia su abuela y con sinceridad infantil, comenzando a darse cuenta de toda la fuerza del verdadero amor y la resistencia del espíritu, respondió, «Tú también eres muy fuerte, abuela. Eres más fuerte que todas las personas que he conocido». Valentina sonrió agradecida y su corazón se llenó de calidez y amor. Se sentaron juntas en la hierba suave, mirando el cielo azul, donde las nubes esponjosas flotaban lentamente, como si bailaran al son de la ligera brisa. Reconstruir sus vidas después de todas las pruebas sufridas no será fácil, pero estaban preparadas para todo, sabiendo que se tenían la una a la otra. Lupita sabía que había perdido mucho en su vida, pero había ganado algo mucho más valioso e importante: la firme convicción de que el amor es capaz de curar incluso las heridas más profundas y sangrantes. Y Valentina, a pesar de su avanzada edad y todas las duras pruebas por las que habían tenido que pasar juntas, sintió que la vida volvía a tener sentido para ella y brillaba con colores brillantes, porque el tesoro más importante de su vida siempre había estado a su lado.